La leyenda del fútbol alemán ha muerto. Franz el Kaiser Beckenbauer, el futbolista que ganó todo lo que se puede ganar como jugador, falleció este lunes a los 78 años. Es considerado uno de los mejores defensores centrales de la historia. Era uno de los alemanes más famosos del mundo, Franz Beckenbauer. El éxito lo acompañó a todas partes a lo largo de su vida. Mi signo del zodiaco es Virgo. Dicen que los Virgos son puntuales, ordenados y disciplinados. Creo que yo tengo todas esas características. Beckenbauer, un niño de la posguerra nacido en Múnich en 1945, empezó a jugar al fútbol a una edad temprana. Comenzó su carrera profesional en el Bayern Múnich a los 19 años. La prensa lo apodó el Kaiser por su liderazgo en el campo de juego. Con el club bávaro ganó todos los trofeos importantes. Como capitán de la selección alemana, se proclamó campeón de Europa en 1972 y del mundo en 1974. Beckenbauer fue el ícono de la posición conocida como líbero, un defensor libre, pero además hacía goles. Toda mi vida ha estado marcada por el fútbol. Apenas empecé a caminar, comencé a darle patadas a un balón y luego conseguí perfeccionarlo un poco. Y así es como sacaba rédito. Beckenbauer era también un hombre de negocios de talla mundial. Fue el primer jugador alemán con su propio representante y su propia marca. Lo único que no se le daba bien era cantar, y aún así consiguió entrar en las listas musicales alemanas. En 1977 llegó a Nueva York. En el Cosmos jugó junto a la superestrella del fútbol, el brasileño Pelé, y se convirtió en el primer futbolista alemán famoso. El propio Andy Warhol pintó un retrato de El Kaiser. Beckenbauer dejó los terrenos de juego a los 38 años. Se convirtió en entrenador de la selección alemana, a la que condujo a la conquista de la Copa Mundial de 1990. Además, fue dirigente en el Bayern Múnich y en la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial. Su trabajo le valió a Alemania la organización del Mundial de 2006. Y Beckenbauer tuvo una visión. Este mundial será un ejemplo de cordialidad, de talento organizativo, y cuando acaben los partidos la gente dirá que Alemania organizó un gran mundial. Y así fue. El Mundial de 2006 suavizó las diferencias entre los alemanes de distintos orígenes en el país y dejó una imagen positiva entre los visitantes extranjeros. Pero en 2015, las acusaciones de corrupción relacionadas con el Mundial de 2006 pusieron a Beckenbauer en el foco mediático. Su reputación se resintió y se retiró de la escena pública. Le siguieron problemas personales, como la pérdida de su hijo y algunos problemas de salud, incluidas 2 operaciones de corazón. A pesar de las acusaciones que Beckenbauer siempre negó, hay algo indiscutible. Fue el futbolista alemán del siglo XX. Y para hablar de esta gran pérdida tenemos aquí en el estudio a Rodrigo Zuleta, especialista en fútbol alemán. Rodrigo, un placer tenerte acá de nuevo, aunque por esta noticia tan lamentable. Hola, Silvia. Bueno, se dice que Franz Beckenbauer revolucionó el fútbol alemán. Para quienes no comprenden la magnitud de su figura en el llamado deporte rey, cuéntanos por qué es tan icónico Beckenbauer aquí en Alemania. Bueno, ahí hay una cosa que a mí me parece clave y es el papel que él tuvo en el Bayern. Cuando Beckenbauer empezó su carrera en el Bayern, en segunda división, el Bayern solo tenía un solo título en toda su historia. Cuando Beckenbauer dejó el Bayern como jugador, había ganado 3 veces la Copa de Europa y había ganado ya varias Bundesliga y estaba ya en primera división. Y a partir de ahí empezó a gestarse lo que posteriormente sería la hegemonía del Bayern. Ahora,
En la selección también tuvo momentos claves, no solo sus victorias, no solo los títulos del 74 como jugador y del 90 como entrenador, sino también, por ejemplo, la semifinal de 1970, el legendario partido contra Italia que muchos consideran como el partido del siglo, en el que Beckenbauer terminó jugando con la clavícula rota, y es una de sus imágenes icónicas, el de ese partido. La otra, su despedida como seleccionador, como campeón del mundo, caminando solo por el círculo central después de la final contra Argentina en Italia 90. Bueno, hay que decirlo, Beckenbauer ganó todo con Alemania, pero ¿hasta dónde trascendió fuera de las fronteras de aquí, de este país? Bueno, yo creo que es un ícono en todas partes del mundo. Si uno ve las reacciones hoy en otros lugares, las reacciones que hay en España, las reacciones que hay en Inglaterra, y él además tuvo, de alguna manera, también tuvo su experiencia en el Cosmos de Nueva York con Pelé, que fue otra cosa, y también fue un embajador del fútbol en Estados Unidos en ese momento. Y hay una cosa que yo siempre, Beckenbauer no solo era un ídolo del fútbol, sino era un ícono pop un poco, y eso llega al extremo de que Andy Warhol le hizo un retrato cuando estaba en Nueva York, y que solo muchos años después llegó a manos de Beckenbauer. Durante el Mundial del 2006 alguien lo compró y le regaló. O sea, que puede decir el rey del fútbol alemán y el rey del pop alemán, entre comillas. ¿Se le puede ubicar entonces en el Olimpo de los mejores de la historia del fútbol mundial? Bueno, es uno de los íconos del fútbol mundial. A mí no me gustan mucho las comparaciones de una época con otra, claro, porque es un fútbol diferente, pero sí, evidentemente, si tuvimos ahora la época de Messi y de Cristiano Ronaldo, los años 70, la segunda mitad de la década de los 70, fue la época de Cruyff y de Beckenbauer. Muchísimas gracias, Rodrigo Zuleta, por este análisis con nosotros en DW.